Buen día, estimados estudiantes. Pues ya nos encontramos nuevamente en este contenido de la clase 3. Bueno, seguimos en la construcción de estos temas de sistemas de gestión de energía en esta materia tan interesante sobre cómo actuar ante este mejor aprovechamiento del uso de la energía. Y bueno, entraremos a la planificación energética, ya vimos desde el 4.1 al 4.4 y ahora vamos a reconocer esta gama de subtemas del 4.5 al 4.8. Empezaremos por esta identificación de las áreas de uso significativo y consumo de la energía. El inventario. Dice que el inventario de oportunidades de mejora, pues es lo que nos da la revisión. Nos está hablando de que si verdaderamente conocemos nuestra empresa o solo sabemos con lo que cuenta nuestra empresa. Saber y conocer, pues no es lo mismo. Muchas veces buscamos datos y pueden ser que no estén en la bitácora, que se perdieron en un registro, ¿no? Bueno, y eso lo vamos a verificar o no tenemos acceso a algún tipo de dato, ¿no? Entonces, por eso habla de que la identificación de oportunidades debe ser continua. Y estamos hablando también de la parte de la comunicación. Debe de haber técnicas, debe de haber criterios para la organización. Debe de también existir, si es que vamos a realizar algo como esto, debe de haber un retorno de inversión poco a poco, un valor presente neto. Ya habíamos hablado también de retornos, ¿no? Y también debe de haber una correlación. Si algo estamos haciendo bien en el sistema de gestión, pues debe de haber reducción de emisiones. Si tenemos un buen aprovechamiento de la energía, entonces todo ello va a sentar las bases para poder priorizar de que estamos convirtiendo o identificando las oportunidades dentro de nuestra planificación que va a estar escrita de acuerdo a los objetivos y metas energéticas que se han planteado. Así que se deben tomar decisiones, ¿no? Todo tiene que ser una toma de decisión para la priorización con uno o varios de los ejemplos que están aquí en nuestro listado en pantalla, lo que resulta pues en un método confiable para la toma de decisiones. Así que una vez realizado un estudio del inventario de las oportunidades de mejora, pues pueden procederse a una investigación a mayor detalle. Esto pues nos va a aperturar de acuerdo a cómo estemos en el sistema, cómo estamos actuando, qué es lo que necesita sobre todo la empresa. Es importante que ese inventario pues se vean o se visualicen las oportunidades, que sea revisado por la alta dirección para tomar decisiones sobre esas medidas que serán implementadas. Bueno, y también cómo lo vamos a presentar, ¿cierto? Porque debemos de hablar de flujo económico, de tasa de recuperación. Así que es requisito de tener en cuenta el uso significativo, cómo estamos usando la energía, que se ha hecho más específico con esta 50.001 en las revisiones, por ejemplo. Así que las tareas o esas tareas dentro de esas áreas significativas que se vayan identificando en el procedimiento deben considerarse ahora poco a poco en detalle, para que podamos entenderlo nosotros y podamos hacer una evaluación para cada área. Así que cada área debe de identificarse de acuerdo al consumo, cómo se está procesando la energía, cómo se identifica el área, la organización, dónde se utiliza la mayor cantidad de energía, hacia dónde está yendo la mayor cantidad de energía y dónde se concentra el consumo energético de manera más relevante. ¿A qué le estamos apostando en la parte de energía en nuestra empresa? Este proceso tiene que ser fundamental en el contexto de la gestión de la energía, ya que va a permitir que la organización visualice
extienda el conocimiento de su empresa, pero también que se enfoque en los esfuerzos y recursos. No vaya a ser que estemos atentos a un lado cuando verdaderamente lo que tenía atención está suelto, está desapercibido. Y tomar en cuenta los recursos en las áreas que tienen el mayor potencial de mejora en términos de eficiencia energética y reducción de costos. Así que la norma 50.001 pues va a distinguir entre dos tipos de factores de influencia. Por un lado, es importante diferenciar entre esas influencias variables y los factores estáticos. Las influencias variables deben tenerse pues especialmente en cuenta en el caso de los sectores con gran consumo de energía y esos indicadores de rendimiento energético. Y eso viene dentro de la cláusula de la norma, ¿no? Los factores estáticos pueden conducir a un ajuste de la línea de la base energética. Por ejemplo, si se construye un nuevo edificio o vamos a arrancar una máquina, se añade un producto completamente nuevo a la cartera. Eso es real. Por ejemplo, componentes de aluminio o lo que tengamos que adquirir para poder tener ese buen inmueble. O se reajusta una línea de producción al último estado de la técnica. Así que todo cambio o el cambio que hagamos va a ser un factor estático y puede conducir a un ajuste de la línea base para el área correspondiente. Y bueno, ya vamos a ver también qué es una línea base. Puede conducir a esto y sigue siendo posible crear varias bases de producción dentro de una misma empresa. Así que cuando escuchemos precisamente una línea base, bueno, no quiere decir exclusivamente que solo tendremos que tener una línea base para toda la empresa. Algunas de las actividades deben verse involucradas en la identificación de las áreas de uso significativa y consumo de energía. Y eso puede incluir que son aquellos que tienen un consumo sustancial de energía que ofrecen un alto potencial de mejora en el desempeño, por lo que son pues los puntos en los que la organización, dijimos, debe de enfocar esta parte de su gestión. Algunas actividades pues deben verse involucradas en la identificación de las áreas de uso significativas y consumos de energía que incluyen evaluaciones de factores influyentes, priorización de las áreas de enfoque y desarrollo de las acciones. Entonces, hay que ver cuáles son las condiciones operativas, los horarios de funcionamiento, las prácticas de mantenimiento que estábamos comentando, y todo ello, pues identificar cuál es su contribución, ¿no? El potencial de mejora, si nos conviene alguna tecnología más eficiente o mantener la que ya tenemos tal cual dándole mantenimiento. Entonces hay que hacer verificaciones, ¿no? Por otro lado, algunas de las actividades involucradas en la identificación de las áreas de uso significativo y consumo de energía pues van a incluir en resumen la identificación de las áreas de uso significativo del consumo. Es un paso crucial en el proceso de gestión de la energía, ya que nos va a proporcionar la base para ir haciendo estas decisiones informadas, la implementación, las acciones efectivas, para ir mejorando la eficiencia energética y reduciendo los costos asociados de acuerdo al consumo de energía en nuestra organización. Y bueno, estos indicadores de desempeño energético son valores cuantificables de la organización de manera completa. De algunas partes o sin ellas son seleccionadas para ir comprendiendo, dar seguimiento, medir, analizar el desempeño antes, durante y después de la implementación de esos planes de acción y otras acciones que tengan relación con la gestión de la energía. Así que esta identificación va a soler expresarse mediante una relación de unidades de energía sobre unidades de producción, de acuerdo a la superficie, al servicio, como se indica en la tabla que estamos viendo en este momento. Sin embargo, también pues pueden representarse
como un modelo estadístico. Aquí estamos viendo una tabla de desempeño mediante una relación de unidades de energía sobre estas unidades que habíamos comentado de producción, de superficie o de servicio. Tenemos, por ejemplo, kilojoules por metro cuadrado o kilojoules por trabajador, de acuerdo al consumo eléctrico por trabajador, y eso ocurre en la iluminación, transporte, producción del gas natural consumido por masa de producto producido, pues podemos ponerlo en unidades de, por ejemplo, si estamos haciendo pan horneado, ¿no? En kilojoule por kilogramo o kilowatt por hora por kilogramo. ¿Cómo vamos a decidir nuestras unidades? Bueno, lo que estemos ocupando, lo que nos conviene más, pero la norma pues nos cuenta y nos ayuda a verificar, ¿no? ¿Cómo podemos ir midiendo este indicador de desempeño energético? Y bueno, hablemos de esa línea base energética y diría yo tan famosa, ¿no? Es un modelo matemático, es un enfoque de cómo se va a desempeñar esta parte que se relaciona. Por un lado tenemos los indicadores de desempeño energético que pues van a venir de los equipos y por otro lado la línea base energética que se va a formar con los datos del historial. Por eso hablamos de pasado y de presente dentro del desempeño energético para resultados eficaces y pues o sí tenemos que medir este desempeño energético con formar una línea base, vamos a hacer tabuladores, ¿no? Precisamente para ir viendo cómo se va ahorrando esa energía. Bueno, aquí tenemos, voy a prender mi láser. Aquí tenemos, dice, línea de base energética. La energía de referencia, el incremento de producción puede ser que de enero a febrero nosotros tuvimos una producción, después hay un incremento de la producción, entonces ese ahorro de energía pues tiene que estar ajustado. Y debe de haber un periodo también de ahorro, ¿no? Debe de haber un ajuste, entonces nosotros podemos decir, bueno, aquí qué fue lo que pasó, por qué tuvimos un incremento de producción, en dónde se fue toda esa energía. Entonces, ¿cómo vamos a implementar el sistema de gestión de energía? Posiblemente sería nuestro punto de incremento de producción, porque vamos a necesitar mayor energía precisamente, pero hay que utilizar ahora un periodo ya optimizado, es decir, debemos controlar, ¿no? Y bueno, se habla de un nivel de complejidad como referencia cuantitativa, se refiere, ¿no? Entonces, con la cual se tiene que comparar el nivel de consumo y eficiencia de los usos de la energía de una organización. Esto es la llamada línea base de energía y puede ser pues más de una de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Y puede tener características de la línea de la base de energía, al igual que los mismos, la parte de identificación. Así que es que puede representar diferentes niveles de complejidad, pero eso va a ser de acuerdo a los niveles de la organización y de acuerdo también, por supuesto, a lo que requiera la organización, a las necesidades de la organización. Así que cuando las variables afectan de manera significativa al desempeño energético, pues se va a requerir la normalización de los valores para las identificaciones en la línea base correspondiente, con ese propósito de hacer comparaciones a futuro y comparaciones que sean fiables, bajo condiciones equivalentes. En otras palabras, bueno, normalizar esa línea base, que reconozcamos cómo estamos en la parte de la energía, el uso va a permitir la modelación de datos futuros para el consumo de energía con respecto a esas variables relevantes que nosotros queremos conocer. Y ahí vamos a estar marcando precisamente pues nuestro historial. Y bueno, esta es la ecuación pues que utilizamos precisamente dentro del modelo de energía
para nuestros métodos estadísticos en el periodo de la línea base. Y bueno, vamos a ir reconociendo las variables relevantes independientes para ir representando los coeficientes de cada variable. Por acá también tenemos en pantalla, ¿no?, cómo vamos a ir precisamente hacia la mejora. Dice, mantener y ajustar los indicadores de desempeño energético y las líneas de base de energía cuando ya se obtengan. Eso nos va a dar la información sobre el desempeño energético, es decir, cómo le estamos ocupando. Son las palabras claves que vamos a estar escuchando, repitiendo. Entonces, con ello nosotros vamos a definir ciertos factores y vamos a saber identificar cómo estamos actuando en esa parte del uso de la energía, porque ya lo tenemos cuantificado. Así que ahí ya podemos establecer nuestra línea base de energía o ajustar un periodo en la base de energía y sabemos cómo estamos utilizando nuestros indicadores de desempeño. Podemos comunicar y volvemos otra vez a la revisión en la parte de la mejora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un PHVA, ¿no?, un ciclo Deming, y es así como vamos a hacer nuestra línea de base de energía. Así que la revisión de la línea base va a deber construirse o realizarse cuando esas partes identificadas de la línea base pues ya no reflejen el desempeño energético o existan cambios importantes en los factores estáticos. Y de acuerdo con un método predeterminado, un compendio de características de la línea base, pues se muestra en esta figura. Aquí hay un diagrama de flujo de esas 50.006 que representa una propuesta para establecer la línea base y pues como lo indica el estándar, y otra vez la mejora continua, bueno, eso es lo que se basa las ISOs, y dice que hay que obtener información importante, identificar los indicadores, establecer la línea base, utilización, mantener, ajustar y regresar. Vean que estas flechas son reversibles, o sea, si estoy aquí en la línea base energética y estamos ajustando, pues puedo ir a revisar mis indicadores. En caso de que no me satisfagan o yo sospeche de mi cálculo matemático, y puedo regresar hasta la primera parte de obtener información, si anoté algo mal, si es una variable que no está, que me está dando esa incertidumbre, puedo regresar, ¿no? Aquí pues ya que hago bien mi revisión y establezco mis bases, pues ya puedo utilizar mis indicadores para ir precisamente a la mejora continua. Ahí estamos viendo unos ejemplos, ¿no?, de la parte de normalización, ¿no?, en la parte de la línea base que vamos a ver, periodo básico, y aquí un periodo de ciertas expectativas, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos tener a fin de cuentas, pues es precisamente las ganancias. Ahora pasaremos a los indicadores energéticos. Esta parte de esta frase que dice aquí, la escribió Peter Drucker, y expresa en esa frase que es que no se debe confundir lo que es medible con lo que es importante, porque puede resultar dudoso y peligroso. Así que de este modo hay que fijar objetivos y hacer mediciones, para poder llegar a eso que nos gusta del rendimiento. Así que esto solo va a tener sentido si los niveles alcanzados, pues precisamente dan ese testimonio de los esfuerzos que se realizan para fomentar un comportamiento virtuoso que conduzca a la mejora continua de la gestión. Y por ello es la explicación que las organizaciones deben ser muy cuidadosas al definir y establecer la medición, los tipos de mediciones, ya que se debe considerar además que a menudo se olvida que el tiempo y las competencias dedicadas a la elaboración de paneles, por ejemplo, de reportes para KPI, en los cuadros de mando o indicadores o reportes de rendimiento, pueden ser algunas veces
agotadores, ¿no? Los KPI son importantes porque ayudan a la organización a medir, a monitorear el progreso hacia los objetivos y metas establecidos. Al establecer los KPI adecuados, las organizaciones pueden tener una mejor comprensión de cómo están funcionando, cómo pueden mejorar. Además, los KPI pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas, pero yo diría que sobre todo a tiempo. Claramente, esto va a constar de la fuerza económica de la empresa, basadas en datos, en información y en evidencias, en lugar de pues suponer o intuir para que todo esté mayormente controlado, ¿no? Bien, entonces todo esto se vuelve parte de la eficiencia energética, el ahorro, la responsabilidad, la parte ambiental de la disminución del CO2, el ahorro energético, el desarrollo, el cuidado del medio ambiente, la disminución, por ejemplo, en la factura de luz, ¿no? Que es algo central. Así que hay que asegurar un nivel igual o superior al que cada vez estamos trabajando. Los indicadores claves de rendimiento, por sus siglas en inglés, que son los KPI, son una herramienta fundamental para hacer seguimiento y análisis en todo tipo de indicadores. Entonces, va a permitir a los equipos de proyecto identificar áreas de oportunidad, tomar decisiones informadas, medir el éxito en proyectos constructivos en esta parte de la eficiencia energética. Y bueno, estamos viendo, dice, el ahorro de energía se da cuando se implementa una medida de mejora. Y eso solo lo vamos a hacer pues midiendo. Aquí tenemos un ejemplo de unidad de energía versus tiempo. Es muy parecido a lo que nosotros vamos a construir. Vamos a necesitar datos pasados, ¿no? Regularmente o relativamente siempre son de un año el tiempo, pues para que sea eficaz, ¿no? Maduro. Y dice que vamos a estar tomando por mes, ¿no? Y hacer nuestras verificaciones de energía. Y pues ahí se va a formar un gráfico que tenemos que ajustar de acuerdo a ciertas ecuaciones que tenemos que descubrir. Y bueno, ¿qué es y qué no es la eficiencia energética? La eficiencia energética en su uso no es como se pensaba antes, de vamos a apagar el foco en tal departamento para que se ahorre la energía y ya con la poca luz o con un foco que trabajen ahora sí los trabajadores, ¿no? Eso no es la eficiencia energética, ¿no? Sino, por ejemplo, que era la luminosidad limitada, ¿no? Poquita energía, porque de todas maneras la potencia, pues, se va a requerir. Entonces, de alguna manera se puede tener en los focos ahorradores, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? No es el único, ¿no? Que tiene una amplia luminosidad y que en 900 lúmenes pues te da 8 watts. Entonces, eso habla de la eficiencia energética, del ahorro energético y parece simple, pero sí es una toma de decisiones en donde debemos trabajar en la parte de la conciencia, pero a través del conocimiento. Bueno, y aquí tenemos precisamente que son los indicadores de eficiencia y son los instrumentos con los que vamos a levantar nuestra evidencia cuantitativa y precisamente para determinar esa eficiencia y después comparar las cantidades. Entonces, es el cuánto, ¿no? De lo que estamos haciendo. Ajá. Y esta es la importancia de los indicadores que me va a decir en dónde, cómo puedo mover esos datos, cómo se están generando la información, cómo puedo yo fortalecer la estadística precisamente de mis datos. Así que hay una gran variedad y complejidad también, hay que aceptarlo, de los procesos de la selección de los indicadores en la industria. Así que es considerablemente, se puede adoptar por evaluar el consumo de energía de toda la empresa, del proceso, de fabricación, de un proceso en específico, de un equipo, de un paso del proceso,
de un producto, porque si no estos indicadores son millones de indicadores que tenemos en nuestra empresa, y pues medirlos todos sería ver la factibilidad del por qué y para qué vamos a necesitar todo eso, sobre todo que tiene que ver con la parte de concordancia de los objetivos. Así que en todas estas circunstancias, contar con datos medibles, confiables, sobre el uso de la energía, pues es el punto de partida cuando una empresa empieza a trabajar en la gestión energética. Suelo empezar por definir y utilizar indicadores sencillos para medir el comportamiento energético, que se pueden basar en valores de consumo, que puede ser total de energía, provienen de medidores de submedición o incluso de algunos casos que provienen de medidores de cabecera o de datos de facturación de las empresas suministradoras. Y esto tiene que tener una relación pues con la producción mediante del tipo de kilowatt hora, unidad de producción. Y ahora con el avance poco a poco de la empresa en esta parte de la gestión energética, pues tiene que surgir la necesidad de ir ampliando el número de puntos de medida, tanto de los consumos energéticos de los principales usos, por ejemplo, los que suponen una mayor proporción del consumo energético, que es lo que comentábamos, como de aquellas variables que pueden influir en el consumo energético también vinculadas a esa producción. En el caso de los sectores industriales o de la ocupación, podría ser hasta la temperatura, ¿no? En el caso de servicios, de los hospitales, de autos, entonces habría que ver, ¿no?, el tipo de empresa para ver esa gama de relación. El proceso de definición de las líneas bases energéticas se fundamenta en 3 pilares: la formulación de la línea de base de energía más adecuada, las variables independientes que influyen precisamente el comportamiento energético, es decir, cómo estamos ocupando, ¿no?, por tonelada, por personas, por metros cuadrados, y utilizando modelos de regresión lineal, que es el que nosotros vamos a ocupar como multivariables. Tendremos que ir hacia el proceso precisamente de optimización. Entonces, cuando una empresa tiene suficientes datos para medir la parte principal del uso de la energía que le interesa durante el periodo suficiente largo, que es a un año, pues puede considerar que va a poder definir las líneas bases de energía para un periodo, ¿no? De modo que los usos y los consumos registrados en la organización pues puedan compararse con ese año y con otros años más en distintos casos. Así que la situación que podemos encontrar en las empresas con pequeños consumos dispersos en diferentes centros donde la línea base energética se va a construir a partir de los datos, ¿no?, de cabecera de cada centro, o de maderas, la parte industrial intensiva de la energía, donde se utilizan cientos de puntos de medición para definir las líneas bases diferenciadas por línea de producción. Un panel de KIPS bien diseñado, pues resume los indicadores clave, ¿no?, porque te va a avisar precisamente cuáles son los procesos más eficientes. Y bueno, ya comentamos que esto lo tienen ya las grandes industrias, porque hay que tener un poder adquisitivo fuerte, ¿no? Ya te reflejan los gráficos, cómo se está comportando tu energía de acuerdo al sistema de coste, ya son fáciles de entender, se le brinda a la alta dirección y los accionistas una visión ya holística de la empresa, ¿no? Gráficos que van mostrando cuánta energía se está ocupando. Entonces, esto hace una toma de decisión y para eso se tiene de una manera oportuna, al momento, brindando a todos la información coherente, pero también uniforme de cómo se está llevando a cabo la parte de la energía. Estos análisis de indicadores en proyectos de construcción, por ejemplo, presentan la visualización de indicadores con completas gráficas, datos de estados de avance,
realizan análisis de desarrollo de proyectos de construcción, pues de forma ágil y más completas. Los objetivos y metas que transforman la política energética en acciones concretas en cada nivel de la organización. Los objetivos son reconocidos por la alta dirección como una misión para toda la organización. Así que se puede ver que las metas y los indicadores tienen que cumplir la función de hacer más concretos los objetivos. Pues una vez que se tiene claro qué resultados se deben dar, entonces se puede determinar las actividades que hay que llevar a cabo para cumplir precisamente con el cometido o con el proyecto. Entonces hemos observado con claridad esa relación entre objetivos, metas, indicadores y pues esas actividades. Aquí algunas metas energéticas, bueno, ya comentamos que deben ser medibles, que deben ser identificadas, deben ser verificadas, deben ser comunicadas, deben ser documentadas, ¿no? Para que se dé precisamente el plano de acción. Y debe ir creciendo poco a poco la verificación de esas ganancias o de esos beneficios. No todo ocurre en moneda y papel, bueno, es lo que se requiere, ¿no? Pero también en otras partes satisfactorias. Así que esa revisión energética, pues debe constatar de una parte cuantitativa para poder ir precisamente a la mejora y hacer nuevas comparaciones y, bueno, nuevos descubrimientos en nuestra propia empresa que hemos tenido a veces apagados. Y ya podemos controlar o ir mejorando haciendo esos juegos en nuestra línea base para una mejora del desempeño energético. Gracias.